Bien, voy a comenzar por la pregunta que contiene el título de esta conversación. ¿Quo vadis Ecuador? ¿A dónde va nuestro país? La economía, la sociedad, la política, las relaciones internacionales, la democracia, la libertad y todos aquellos elementos que constituyen las características esenciales de una sociedad moderna. Bien, Ecuador fue el primer país de América Latina que inició un proceso de retorno a la democracia cuando todos los países, o casi todos los países del continente, estaban gobernados por dictadura. Nuestra andadura democrática es entonces de casi medio siglo, cosa que no había ocurrido en la historia del Ecuador. Esto es lo bueno. A pesar de que en los años 80 tuvimos un gobierno autoritario y en la primera década del siglo XXI una virtual dictadura. Esta democracia enfrenta dificultades severas, complejas, algunas irresolubles hacia el futuro. Solo me voy a referir a dos o tres, a las más importantes. De la misma manera que no puede haber hospitales sin médicos, empresas sin empresarios, universidades sin profesores y sin rectores. Tampoco puede haber democracia sin políticos profesionales y sin partidos políticos. Y yo no veo hacia el futuro que este problema, que ha estado presente particularmente en las últimas décadas, pueda resolverse. Tempranamente el Ecuador, igualmente como en lo anterior, fue el primer país que contó con una ley de partidos políticos. Le expidió una comisión que tuve el honor de presidir. Hoy esa ley ha sido desvirtuada y existen en el país 2 centenares de partidos políticos, muchos de ellos locales, provinciales, ¿no? En esas condiciones, no hay en el país el elemento esencial de la democracia, que es un régimen de partidos políticos y como consecuencia una clase dirigente, una clase política. Estos problemas no van a resolverse en el futuro, a no ser que podamos tener un consenso nacional para que se reforme la ley de partidos y se establezca el requisito de que solo puede haber partidos nacionales, de que los afiliados a esos partidos son los únicos que pueden integrar las candidaturas y que, y que esos partidos, para sobrevivir, deban tener un mínimo cociente electoral. A lo que habría que sumar, habría que solo los partidos que obtienen un cociente mínimo del 5% pueden obtener financiamiento público. Porque la fragmentación política del Ecuador se debe a eso. Para los candidatos, la campaña está pagada gratuitamente por el Estado. Bien, si estas y otras reformas se produjeran, podría el Ecuador en el futuro contar con un régimen de partidos, pilar, base, cimiento esencial de la democracia. Un segundo problema. La economía ecuatoriana viene estancada desde el año 2014 o creciendo a tasas mínimas de entre el 1 y el 2%. En parte por la caída del precio del petróleo, pero también en parte por la incapacidad del Ecuador
de multiplicar su riqueza petrolera, que es vasta, enorme, gigante. Porque el país, o porque las clases dirigentes, o porque los sectores sociales influyentes han impedido que el Ecuador multiplique su exportación de petróleo. Una batalla tuvo que lograr el país a fines de siglo para que la izquierda ecuatoriana permitiera que se construyera un segundo oleoducto para exportar petróleo. Y en la votación reciente plebiscitaria, el pueblo ecuatoriano ha votado en contra de su interés al resolver que un yacimiento fundamental de petróleo no se explote. Bueno, el Ecuador al proceder de ese modo ha puesto un obstáculo insalvable para que la economía ecuatoriana pueda crecer, cree empleos y reduzca la pobreza. Pero además de eso, hay una campaña nacional en contra de la explotación minera. Doctor Hurtado, por favor, si puede prender su micrófono, se apagó el micrófono. Tiene un retardo de 30 segundos. Doctor Hurtado, ¿puede prender su micrófono, por favor? No se está prendiendo. Sí, ahora sí. Ahora sí, por favor, continúe. Ya. Bien, el Ecuador entonces ha renunciado a que su economía crezca, a que se generen empleos, a que se reduzca la pobreza, a que se fortalezca la clase media, en la misma medida en que se crea toda serie de obstáculos para aumentar la producción minera y aumentar la producción petrolera. Si esto fuera posible superar, en lo que queda de la década, la economía ecuatoriana podría crecer entre el 5 y el 8% anual, y no entre el 1 y el 2% que en este momento crece. Un tercer problema. Hay una sobrerepresentación de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales alineadas en lo que suele llamarse hoy izquierda progresista. Y es este sector social y político el que está en contra de que el país pueda desarrollarse en los términos que acabo de señalar. Vienen los paros, vienen los levantamientos indígenas, vienen los asaltos terroristas a las ciudades y los gobiernos se ven impedidos de llevar adelante una política minera y una política petrolera. Bueno, este es un problema que debería resolver el Ecuador en lo que queda de esta década y en el siglo XXI. A todo lo cual se suma que el Ecuador es un país profundamente populista. Los políticos exitosos son todos políticos populistas, esto es políticos demagogos. Los políticos modernos, los políticos contemporáneos, los políticos que conocen los problemas de la economía y de la sociedad no son populares. El país se encanta con la demagogia de los populistas y con los engaños de los populistas. Y este es un problema cultural que no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero si tuviéramos una clase política, si tuviéramos partidos políticos al frente de este populismo improvisado y demagógico, podría haber un discurso que permita poner estos elementos que estoy señalando de la economía
para que el Ecuador pueda avanzar y desarrollarse hacia el futuro. En esta perspectiva, entonces, las próximas elecciones van a ser cruciales. Van a ser cruciales. Y a diferencia de otras, en las que con claridad se veían alternativas favorables al enfrentamiento de los problemas que estoy señalando, en las que se avecinan, yo no veo ninguna señal de que ello vaya a ocurrir. Un tercio de los ecuatorianos están dispuestos a votar por un candidato que está condenado por corrupción o por quien lo represente. A un tercio de los ciudadanos no le importa que ese candidato o ese ex dictador y su partido hayan llevado adelante el más cuantioso atraco a los dineros públicos realizados en la historia del Ecuador. Cuando una sociedad política tiene un político de esta naturaleza y unos votantes de estas características, está en una condición de alto riesgo hacia su futuro económico, social y político. Y frente a él, o una alternativa como esta que acabo de señalar, las alternativas son impredecibles. Nadie pensó en el Ecuador que el hoy presidente de la República, Daniel Noboa, fuera elegido para tal dignidad. Ni siquiera él. Y triunfó. Ganó las elecciones sin que el país supiera quién era él, qué pensaba, cuál era su programa, cuál era su proyecto. Bien, esta imprevisibilidad de la política ecuatoriana no va a cambiar en el futuro y ahí tenemos otro elemento extremadamente complejo que perturbará el desarrollo del Ecuador. Si hipotéticamente estos problemas pudieran resolverse, algo lo dije ya, el Ecuador podría en 2 décadas ser un país desarrollado. Si esto no hubiera ocurrido en los 45 años transcurridos, hoy sería el Ecuador un país con un desarrollo superior a Chile y superior a Uruguay y a Brasil y a México, porque sus riquezas son gigantescas, particularmente en el campo petrolero y minero y también en otros sectores como la agricultura, la pesca, el camarón, las flores y hoy miles de exportadores pequeños de los más diversos productos. Ojalá esta reunión, lo que acabo de decir o lo que dirán mis colegas, pueda contribuir a que el Ecuador reflexione sobre estos graves problemas que traban su desarrollo y que nos están condenando al atraso y a la pobreza. Muchísimas gracias.